Minutos, una despedida en silencio. Ay, yo no sé si es el calor de la tarde o el del horno lo que me tiene sudando. Pero aquí estoy, con el puto sol traspasando la ventana para golpearme la cara, como siempre. El último café de la última tarde. Con esa sonrisa y este brindar a la distancia. Y tal vez si pudiera... Ahora exacta, con la rutina que más unir. Bajemos los rostros. Y digamos hasta mañana. Camino 2 pasos más cerca hacia ella. Abre la puerta de la terraza, un movimiento nunca visto. Distancias que se acortan. Salgo. Sonrío. Salgo. ¿Es aquí? Mirar abajo. ¿Una invitación? Adiós. Pareciera que caer del quinto piso llevaría más tiempo. Pero no. En 5 segundos se toca el suelo. 1 segundo por piso. Decían a mí que no tiene ningún sentido por haber dejado el horno encendido para auxiliar a un muerto. ¿Quién había que me pusiera atención? No habría detenido. ¿Estás hablando del pollo o del pollo que se... Habría detenido el horno. O mejor ni meterlo a cocinar. Mejor no usarlo, mejor pedir algo seguro y no esta ilusión patética de niña de 15 años que quiere ver lo que no está. Que se emociona con imposibles. ¿El pollo es imposible? Y por eso se queda a la distancia, haciendo algo muy estúpido y despidiéndose de ti como si fueras la única alma con la que alguna vez conectó. Y ahora dices que es cierto. Y la recargo conmigo para que llore. Que sus lágrimas le den a su alma un enjuague que cura un poquito el cochambre que dejan los pollos quemados, el polvo de extintor y los vecinos suicidas. No me sueltes, No, mi chica, chico mal. aquí estoy. Jamás te voy a soltar, chica. Pues, ay, pues sí lo conocía. ¿Qué? No hables. Y no me vayas a quitar, ¿eh? Isela. Solamente te voy a decir esto porque si no lo hago me va a estallar el cerebro. Y mira que para cabezas reventadas ya estuvo bueno por hoy. Asúmete por la ventana. ¿Qué? Pero no lo pienses, no es que me vaya el perro y ya te voy a decir nada. Aquí se paraba él. Justamente. Y a veces en esta misma taza. Isela, él ya sabía lo que iba a hacer, no fue tu culpa. No, pero es que he estado pensando, ¿qué tal y se resbaló? No, Isela, bueno, nadie debería poder resbalarse con un barandal así. Pero es que está mojado. Llovió esta tarde, ¿no? No, como que No. quería chispear, pero no. hace rato. No. Bueno, vamos. Te advierto que me la voy a llevar. Me voy a llevar esta taza porque soy la viuda no reconocida. Y esta es mi herencia arrebatada. ¿Sabes? Yo creo que sí se aventó. Pero ¿sabes qué más? Eres mi amigo y eres menos cobarde de lo que tú crees. Y a comer paquetax azul, tomar cerveza y abrazarnos al despedirnos. Y un día, Isela llegó a mi casa en pants. Yo sé que suena poca cosa, pero es algo muy importante. Porque cuando una llega en pants a la casa del otro, solo puede significar dos cosas. O hay chingos de confianza, o es una emergencia inaplazable. Y pues, no todo siempre es una emergencia, ¿o sí? ¡Ay, pinche hombre, Román! Ay, ya mándala a la chingada, bonita. Y al mes siguiente, la tercera ley de Newton se hizo presente. Para cada acción corresponde una reacción. Con la misma fuerza, pero en sentido contrario. ¡Pinches viejas, Isela! Y entre pinches y pinches, nos volvimos incondicionales. Oigan, qué raro es tener amigas, porque si te pones a pensarlo, es bien difícil. Como que existe una tensión sexual ahí siempre, pero que con el tiempo se va diluyendo poco a poco. Y como esa tensión sigue ahí, pero la amistad ya es más poderosa y terminas queriendo un chingo a la otra persona. Pero sin saber realmente si es calentura o cariño sincero. Oye, Isela, si algún día llego a tener un hijo, le voy a poner Aguinaga, sin Alex. Como el ídolo de los rayos. Y va a estar bien padre que cada vez que le hable o lo regañe, me voy a acordar de ti al pronunciar.
¿Sientes como yo? Me siento con el cerebro volatizado, el cuerpo ligerito y el corazón a punto de estallar, Román. ¡Qué perra felicidad, Román! Nos hiperventilamos. El mareo se siente pesado en el cerebro. Los cachetes se nos inflan. La gravedad aumenta y disminuye en parpadeos. Oye, Román, ¿tú crees que nos seguimos queriendo coger a nuestros papás? No lo sé, Isela, pero pues si es verdad, pues qué bueno, porque si en algo te pareces a mi mamá es que me quieres todo, completamente. Aunque hayas crecido y ya seas medio despreciable como yo. Pues es que los despreciables nos atraemos, Isela. Como la gravedad de los rostros. Como el cráneo de Wong y el asfalto. Como nosotros. Oye, Isela, ¿ya tocamos el concreto? No, pero estamos a punto de llegar. Baje de ese balcón. Está cometiendo allanamiento de morada. Baje de ese balcón. A lo lejos veo llegar 6 patrullas. 7 gorilas son necesarios para contener a Isela. Bueno, en realidad solo son 2 policías gorditos y uno que le dice al chico. Voy a ayudarle. Me están amedrentando. Suéltenme. ¿Qué? Ahorita voy a llamar al 911 para pedir otra patrulla. Oye, suéltenme.